Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos terminado el tiempo de Navidad, Adviento, Navidad de Epifanía, que hemos cerrado con el bautismo del Señor. Pero esto no quiere decir que todo termine allí, porque liturgia nos va llevando a momentos fuertes que se siguen celebrando durante todo el año. Esto ha pasado con el Adviento que nos preparaba, la Natividad, celebramos el nacimiento del Redentor, y Epifanía, toda la manifestación del Señor, y también el bautismo porque es la manifestación del Dios uno y trino. Vamos a seguir caminando en este tiempo ordinario, primero escuchando al evangelista Marcos, después escucharemos a Mateo y más adelante a Lucas. Son más o menos 34 semanas que son divididas en dos bloques, porque hasta cierto momento llegamos y finales de febrero llegará el miércoles de ceniza y empezaremos 40 días de Cuaresma para llegar a la Semana Santa y después el tiempo de Pascua y retomaremos tiempo ordinario. Hoy empezamos con Marcos y lo vamos a empezar, digamos que desde el primer capítulo, hoy en el versículo 21 al versículo 28. Primer momento, lectura del texto. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Que seamos llenos de ti, de tu fuerza, de tu paz. Que este año litúrgico que sigue avanzando después de esta gran celebración de Adviento, Navidad de Epifanía, con esta celebración del bautismo que hemos vivido, nos enseña que somos templos tuyos y siempre estemos todos los días puestos en tu presencia como dignos hijos de Dios, como dignos templos, como hombres y mujeres que anhelan el encuentro cotidiano con el Señor. Amén. Volvamos la mirada al texto, siempre volvemos a una, dos, tres lecturas. Capítulo primero de Marcos, versículos 21 al 28. ¿Qué dice el texto objetivamente hablando? Miren, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué día es? ¿Dónde entra? ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué se pone a hacer? ¿Quién hay allí? Y este que hay allí, ¿qué pasa con él? Y hay una situación muy fuerte. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es el diálogo de Jesús con esta persona y lo que le está pasando? Miremos la gente cómo reacciona. ¿Qué expresiones se dicen de Jesús? ¿Cómo termina el Evangelio reaccionando todo el contexto a la presencia de Jesús? Como siempre, bajamos todo esto que dice el texto de la mente al corazón. Pasemos a la meditación. Y al pasar a la meditación, hagamos el enlace entre el primer y segundo momento. Marcos empieza su evangelio reconociendo que es Jesús la buena noticia. Él habla de Evangelium, del Evangelio de Dios, que lo presenta como el Cristo, el ungido, el esperado, el que trae la fuerza de Dios, aquel que es verdaderamente hijo de Dios. Así empieza su evangelio. Después empieza mostrando cómo ha sido el bautismo en el Jordán
después muestra las tentaciones en el Jordán y después ha pasado a mostrar la primera lección de los primeros discípulos. Y ahorita ya nos situamos en el versículo 21, donde es el primer momento en Marcos de su actividad de maestro, de educador, de aquel que tiene la capacidad de enseñar con autoridad. Este evangelio lo podemos dividir en esas partes. Jesús que entra en la sinagoga un sábado, es decir, como hebreo sigue yendo los sábados a la sinagoga. Él es fiel cumplidor de aquella tradición de escuchar la Torá, de entrar los sábados en la sinagoga, de reunirse allí, y aprovecha este contexto para empezar su manifestación docente, y que es nada más ni nada menos su enseñanza con autoridad. Miremos esta situación para nuestra meditación de hoy, en esta unión de lo que dice el texto y lo que me dice el texto. Y después de ver cómo esta enseñanza con autoridad la ratifica con una acción, y es la liberación de un hombre que estaba poseído. Según la narración de Marcos, hay un hombre que está poseído por un espíritu inmundo, y este espíritu se pone a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo Jesús Nazareno? ¿Qué tenemos que ver? Este hombre poseído empieza a hablar, el espíritu inmundo, y en un reconocimiento al Señor. En este segundo momento también vemos Marcos empieza a impactarnos no solo con la enseñanza y doctrina, enseñanza van unidos de la mano, sino con la acción de Jesús. Y esa acción trae liberación total. Vayamos mirando entonces para nuestra meditación lo que objetivamente nos va diciendo el texto. Enseñanza, doctrina, y esta se da con autoridad. Y segundo, acción de una potestad que tiene Jesús de liberar al ser humano del mal. Y la primera liberación no es solo de la enfermedad corporal, es del alma. Y de aquel que ha dominado el alma, en aquellos que por distintas circunstancias han venido a dejarse encadenar y esclavizar por Satanás. Y viene Jesús a ser el liberador del ser, alma y cuerpo integralmente hablando. Y en un tercer momento, pues la reacción de la gente. ¿Qué es esto? Es que esto, estupefactos, se preguntan, después de que el espíritu inmundo lo retuerce y sale violentamente, es una nueva enseñanza expuesta con autoridad. No es como la enseñanza de esos antiguos que hablan de minucias y de un montón de cosas, que repetición de la repetidera, perdónenme la expresión. No, el que tienen de frente, que no habían visto, porque estamos empezando con el actuar de Jesús en el Evangelio de Marcos, actúa de muy distinto y tiene una autoridad verdadera, no vicaria. Es aquel que dice: no, este sí enseña y vive como dice, y tiene poder y vive esa capacidad que tienen. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban con autoridad vicaria, es decir, como recibida, porque ellos decían: así dice el Señor. Pues aquí es Dios hablando y diciendo y actuando. Entonces eso es lo que yo quiero que miremos también en esta meditación, para que unamos el sentido de lo que dice el texto con lo que me dice el texto. En este hablar con autoridad de Jesús, reconozco la autoridad de Jesús. Cuando escucho su palabra, siento que es el maestro con mayúscula que me enseña, que me habla al corazón. Lo dejo entrar en mi vida, es más bien lo invoco para que me sane no solo el cuerpo, sino del alma, porque Él saca el mal de nuestros corazones cuando lo dejamos obrar, cuando lo dejamos entrar, y cuando es una conversión verdadera, cuando no es solo apariencia, sino que el corazón se regocija por el encuentro con Dios, y esto tiene la consecuencia real de una feliz conversión, un cambio radical de vida, y verdaderamente la autoridad de Jesús obra en nosotros porque lo dejamos ser Dios. Él es autoridad
pero en el amor, no autoritarismo del poder. En el ser humano, en la historia se ha vivido la autoridad como un autoritarismo, por poder, por conveniencias, por un montón de situaciones que los poderosos compran con armas o con poderío económico, muchas situaciones. Y resulta que el verdadero poder de Jesús es una autoridad que no ha recibido del Padre, porque está es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, pero no lo hace en el avasallamiento y pasando por encima de los demás. Es la autoridad del amor, es la autoridad de aquel que obra como habla y como dice. Es la autoridad que tiene fuerza para que se sometan todos los espíritus a sus pies. Esta es la autoridad que hoy nos presenta la palabra, la autoridad del amor. Enseñanza con autoridad, una enseñanza muy distinta. Eso se preguntaban los otros, es que estos fariseos, saduceos, estos personajes, escribas, doctores de la ley actúan así, así, asá. ¿Y cómo ustedes, ellos más bien ven que hay alguien que es distinto? ¿Será que ustedes y yo podemos seguir encontrando en Jesús al distinto, al que obra verdaderamente por sí mismo? No como esas autoridades del mundo que dicen y no obran y no viven como dicen, como le dice Jesús a los fariseos, y que verdaderamente hoy podamos decirle a Jesús, que sea parte de la meditación también, que le clamemos, que podamos ver que Él pueda sacar el mal de nuestro corazón. Aquí con una palabra Jesús le dijo al Espíritu, cállate y sal de él. Qué bueno que este 2023, pues Dios entra en nuestro corazón porque lo dejamos y lo invitamos con una intimidad y un diálogo diario, y pudiera acallar y pudiera sacar de nosotros aquello que es daño, aquello que es muerte, aquello que no nos deja ser felices, aquello que verdaderamente nos ha quitado el sentido más profundo de la vida en Dios. Es el momento de poder unirnos en esta fuerza, en esta gracia que nos da esta palabra. Autoridad, enseñanza con autoridad y docilidad a la voz de Dios para clamarle que venga a sacarnos del mal. Ya lo ha hecho, pero toca con el corazón, con una disposición, abrirse al amor de Dios para que Él verdaderamente venga y nos enseñe al corazón. Y tengamos al Maestro de Maestros y amemos a aquel que enseña, aquel que tiene la autoridad más fuerte, aquel que verdaderamente es el que nos lleva a la presencia de Dios, aquel que es el único que ha podido enseñar porque lo conoce todo, porque existe antes de todo, porque es Dios verdadero. Que en este contexto, siguiendo el bautismo que hemos celebrado, la Epifanía, la Navidad, podamos ver al Señor Jesús que nos sigue enseñando. Tomar la palabra todos los días. Esta lección divina es escuchar la enseñanza de Jesús, verlo obrar con autoridad y clamarlo en oración que saque el mal que hay dentro de nosotros. Alguien dirá, es que nosotros no estamos poseídos, pero el enemigo molesta, el enemigo ata y el enemigo ha generado cadenas en muchos de nuestros corazones con distintas circunstancias y nos va atando y nos va desolando y ha hecho que muchas situaciones de la vida ya no tengan sentido porque hemos hecho una ruptura con Dios, porque por situaciones, decisiones, actitudes, distintas cosas que han pasado en nuestra vida, hemos cerrado el corazón a la autoridad y la enseñanza del amor de Jesús. Es el momento hoy de meditar entonces cuánto recurrimos a esta autoridad en el amor, pero eso tiene que ser a través de la oración, tiene que ser a través de una verdadera conversión, tiene que ser a través de una opción radical por Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo con las personas nos seguimos admirando? Hemos hablado en algún momento y en este canal y con el padre Rubén la capacidad del asombro. Es un movimiento desde la filosofía en el hombre, pero estos se asombraban, los que lo veían a Jesús. ¿Qué es esto? Es que es algo que
Es impresionante, una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera. Fue impresionante, y hubo un momento como estaban aterrados de esta autoridad. Pero tristemente pasó que en muchos, pues sí, llegó y se aterraron y vieron en Jesús un rato y después, en el momento de la cruz, se apartaron de él. O en distintos momentos de persecución. Que no nos pase a ustedes y a mí en este año el perder esta capacidad de asombro de este amor de Dios. Esa sea otra línea de meditación. Que seamos todos los días admirados del amor tan grande y la misericordia de Dios que se manifiesta todos los días en nuestras vidas. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque nos enseñas en el amor con autoridad profunda. Porque tú eres el Maestro. Entra hoy en nuestros corazones y en nuestra vida a enseñarnos el amor. Y con autoridad saca todo lo que sea mal en nuestros corazones, todo lo que sea división, rechazo a tu autoridad y obediencia. Enséñanos verdaderamente a disponer el corazón y el alma para un encuentro directo contigo. Que jamás nos separemos de ti. Que esta enseñanza, Señor, sea un anhelo de escucharla todos los días en tu palabra. Nos sigues hablando el corazón. Enséñanos, Señor. No queremos más maestros que a ti. Tú eres el maestro. Tú hablas con autoridad, muy distinta a la del mundo, con autoritarismo y avasallamiento, sino con un amor y con un carisma especial, que inclusive sin hablar nos enseñas a orar. Enséñanos, Señor, a seguirte. Sácanos del mal. Que hoy puedas decir a los espíritus inmundos: cállate, sal de nosotros, que salgan de nuestras vidas todas las situaciones con que nos apartamos de ti. Amén. Por este momento, la acción, ¿a qué me lleva este texto? ¿Qué derrotero me da para la vida? ¿Qué me hace poner hoy como en unas expresiones claras a través de estos diálogos que se dan en esta sinagoga, mostrándonos a un Jesús fiel que recurre a la sinagoga, que enseña allí, mostrándonos cómo ser fiel y seguir acudiendo a la autoridad de Jesús que me sigue enseñando el corazón? ¿Cómo hacerlo? Y entonces, ¿cómo va a ser la palabra diaria una enseñanza con aquel que es el Maestro? ¿Cómo seguir permitiendo todos los días, pidiéndole a Dios que nos saque del mal? Que Él entre y le entregamos toda nuestra vida para que Él saque todo lo que esté de raíz profundamente y tenga que acallar y sacar de nosotros todo lo que sea insidia de Satanás, que tal vez por opciones nuestras hemos dejado venir obrando en nosotros. Cómo unirnos siempre a la voluntad de Dios uno y tres. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por seguir en este año, en este tiempo ordinario. Gracias porque todos los comentarios son muy valiosos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.